Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Mi nombre es María José Mas Salguero y soy neurólogo infantil, soy pediatra y neuropediatra con formación específica en epilepsia en el Hospital Necker de París. Y ahora actualmente estoy trabajando en mi ciudad de nacimiento, que es Tarragona, donde también soy docente y soy docente de posgrado en varios másters de distintas universidades españolas. Se dice que la historia de la epilepsia se puede resumir como 4.000 años de ignorancia, superstición y estigma, seguidos de los últimos 100 años de conocimiento, superstición y estigma. Es decir, cambiamos la ignorancia por el conocimiento, pero sin embargo la superstición y el estigma pues no desaparecen, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que intentamos paliar con este tipo de eventos de cara al público. El ser humano, el Homo sapiens, tiene unos 200.000 años de antigüedad y por tanto nuestra biología y los problemas que tenemos, los problemas de salud que tenemos constitutivos, son seguramente muy parecidos a los que ya tenían los primeros Homo sapiens. De hecho, hay signos de que efectivamente había epilepsia en las primeras personas que habitaron hace 200.000 años la Tierra, ¿no? Y lo que nos diferencia de esas personas no es la biología exactamente, aunque algo podamos haber cambiado, pero seguramente nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso es muy similar al de nuestros ancestros. Lo que nos diferencia de ellos básicamente es el control de la tecnología que hemos desarrollado y el control del entorno a través de la tecnología, desde las tecnologías más primitivas, como podría ser pues, el desarrollo del fuego, la rueda, ¿no? los ancestros primitivos y con las manifestaciones artísticas en las cuevas de los primeros primitivos. Después, las siguientes manifestaciones, los griegos ya hablaban de la epilepsia, los romanos también. De hecho, la palabra epilepsia procede del griego, de la palabra griega epilembaneim, que significa ataque por sorpresa. Y otro nombre por el que se conoce la epilepsia, que es crisis comiciales, ¿no? Es de origen romano, porque para los romanos eran ataques que sucedían en los comicios, en el lugar del mercado, en lugares públicos, y esos dos, o sea, lo que ya nos indica que desde muy tempranamente la epilepsia ha estado presente en nuestra especie. Todos esos conocimientos, como ustedes saben, se abandonaron en la Edad Media, quedaron perdidos porque no se siguió con esta tradición de transmitir la cultura científica, y hasta el Renacimiento no vuelve a haber un resurgir en el interés por los temas científicos, ¿verdad? Y con todo eso, pues ya con todo lo que lleva después, la aparición de la imprenta y sobre todo en el siglo XIX el desarrollo de las grandes ciencias, la biología con Darwin, o en el siglo XX ya la neurología con nuestro querido y admiradísimo don Santiago Ramón y Cajal. Bien, pues poco a poco, a partir de todos esos conocimientos científicos, el ser humano es capaz de dominar su entorno a través de esta tecnología, como digo, pero sin embargo la superstición y el estigma no desaparecen, de modo que nos asombra en el siglo XXI, en el que tenemos amplios conocimientos de biología y de medicina y cada vez conocemos mejor, por ejemplo, las bases genéticas de la epilepsia. Nos sigue resultando asombroso que no podamos entender o tratar o mejorar la vida de nuestros pacientes con epilepsia de una forma como más moderna, ¿no? Seguimos haciendo algunas terapias, ¿no?, que ya tienen casi un siglo de antigüedad. Y esto es así porque el cerebro es el gran desconocido de sigue siendo un misterio desconocido del que cada día aprendemos cosas. Y una de las cosas que yo les quería transmitir en esta charla es que la epilepsia es un problema de la infancia. Es una enfermedad característica de la infancia. Es cierto que el adulto, y es cierto que en la senectud también aparece epilepsia, pero los números, la incidencia de personas con epilepsia, pues no engañan. La epidemiología nos dice que la mayoría de pacientes con epilepsia han debutado en la edad pediátrica y también que el resto de pacientes ha debutado en la senectud. Hay como una curva en U, en lo que sería la distribución por edades de la aparición de la epilepsia, en la que se concentra sobre todo en edades muy tempranas y en edades muy tardías. Y lo que uno se pregunta es ¿por qué sucede esto?, ¿no? Y esto sucede por razones
Entonces, según eso es por lo que yo, entre otras cosas, es por lo que yo intento explicar que la epilepsia es efectivamente una enfermedad propia del desarrollo del ser humano, propia de los primeros años de vida, y no contradice eso el hecho de que la senectud también aparezca, porque lo que sucede es que en los primeros años de vida se forman nuevas conexiones en nuestro cerebro que son las que van permitiendo que aparezcan las distintas habilidades que observamos en los niños pequeñitos y desde el recién nacido, ¿no?, hasta el adolescente. Todos esos cambios que se van produciendo son debidos a que hay unos cambios en el crecimiento anatómico del cerebro, y en los primeros años, especialmente en los 3 primeros años de vida, ese crecimiento es debido a que se forman nuevas conexiones entre las células nerviosas, ¿no?, entre las neuronas, para formar circuitos y esos circuitos albergar estas habilidades que van adquiriendo los niños. Pues bien, en la edad adulta sucede lo contrario. A medida que vamos perdiendo ciertas capacidades, pues también van desconectándose esos circuitos, y eso también favorece que aparezca epilepsia en edades más seniles, ¿no? Por un lado, entonces, la epidemiología nos dice que la epilepsia es una enfermedad predominantemente infantil. La anatomía y la fisiología del neurodesarrollo también nos dicen lo mismo, ¿de acuerdo? Porque, pues lo que digo, en estos 3 primeros años de vida, sobre todo, ya el cerebro no crece, la cabecita del niño no crece porque se produzcan nuevas neuronas, eso ha sucedido durante la etapa embrionaria, sino que crece porque esas neuronas se van conectando entre sí, de manera que van formando un entramado de circuitos más densos cada vez a medida que avanzamos en la edad, ¿no? Y además sucede otra cuestión en las edades tempranas, y es que no solamente esos circuitos se tienen que formar y conectar entre sí, sino que tienen que sincronizarse. Los ritmos de descarga de las neuronas, los ritmos basales de descarga de las neuronas del sistema nervioso central, inicialmente, puesto que no están todavía todas conectadas con todas, no están sincronizados entre sí, y poco a poco, a medida que pasan estos primeros años de la infancia, van a ir sincronizándose y aumentando su ritmo y mostrando una mayor maduración. Durante este tiempo, por tanto, estos 3 primeros años de vida, sucede por estas y por otras razones que no quiero ahora abrumarles con temas excesivamente técnicos, que sé que no serían exactamente de su interés, pero lo que sí que podemos decir es que el cerebro del niño pequeño es fácilmente hiperexcitable, porque tiene una fisiología que así lo hace. Por una parte, los neurotransmisores no funcionan exactamente igual que en el adulto, de manera que aquellos que son inhibidores en realidad en el niño son excitatorios, como sucede, por ejemplo, con el neurotransmisor GABA. También aumentan los neurotransmisores excitatorios, como es el glutamato, y también están alteradas los balances y los equilibrios de los iones que favorecen el paso de la electricidad a través de las neuronas. Y esto es así y tiene toda la lógica, precisamente por eso que he dicho al principio, porque durante este periodo de la vida lo que sucede es este crecimiento, y es necesario, por tanto, que en el crecimiento las neuronas estén en lo que se llama una función excitatoria para poder conectarse entre sí. Así que podemos afirmar que el cerebro inmaduro es hiperexcitable en general, ¿no? ¿Y por qué insisto en decir que la epilepsia es un trastorno del neurodesarrollo? Pues porque, entre otras cosas, la maduración cerebral, el momento de la maduración cerebral condiciona qué tipo de crisis va a tener la persona. De manera que en el recién nacido, en este crecimiento que estamos hablando de su corteza, todavía no están conectadas todas las áreas corticales entre sí, y solamente están maduras las áreas que se llaman primarias, ¿vale? De manera que cuando se produce una crisis en el recién nacido, esa crisis no puede propagarse a otras zonas y es imposible que haya lo que se conoce como una epilepsia generalizada, de crisis generalizadas, ¿de acuerdo? A partir de los 12 meses, un poquito más adelante, un poquito antes, perdón, esas áreas motoras van haciéndose cada vez más maduras y van apareciendo las áreas sensoriales secundarias y motoras secundarias, que van también conectándose entre sí, de manera que lo hacen también parcheadamente, de manera que en estas edades las crisis solamente se dan de un lado del cerebro. Tampoco puede haber crisis exactamente generalizadas porque no están maduras ni están conectadas entre sí todas las áreas neuronales. Por fin, cuando ya el cuerpo calloso ya se ha completado su mielinización, que el cuerpo calloso es la estructura que une los dos hemisferios entre sí, y ya hay una mejor conectividad entre todos los circuitos en lo que sería la edad escolar,
ya a partir de los 4 o 5 años ya es posible encontrar crisis que se propagan a todo el cerebro y por tanto son crisis generalizadas. Es decir, la epilepsia en estas edades está íntimamente relacionada con el momento madurativo y de desarrollo del niño. De modo que si hubiese un retraso en ese desarrollo, también nos indicaría que esas conexiones no están bien y que es más fácil y más plausible que haya una crisis epiléptica. Incluso en lo que se llama la clasificación de los síndromes epilépticos, esto se tiene en cuenta, de manera que para establecer que una persona tiene un síndrome epiléptico debemos tener en cuenta su edad de inicio, el tipo de crisis que realiza, si son parciales, si son generalizadas, si son mioclónicas, si son tónicas. Si podemos saber la causa, si es una causa advenida porque haya tenido algún sufrimiento o alguna lesión que haya causado daño en las neuronas, o si es una causa congénita de origen genético. Y además nos va a dar el síndrome, nos lo va a perfilar el electroencefalograma. Es decir, hay 4 cosas que nos van a decir qué síndrome epiléptico es, si es que podemos catalogarlo, que sería la edad de inicio, el tipo de crisis, las causas que la provocan y el trazado electroencefalográfico. Muy bien. Así que estas son las cosas por las que fundamentalmente digo que la epilepsia es un trastorno del desarrollo, ¿no? Porque su incidencia es mayor en la infancia, porque estas características anatómicas y fisiológicas del recién nacido y del niño un poco más mayor son únicas en este momento y condicionan los síndromes epilépticos que vamos a encontrar. Y la tercera cuestión, y quizá más importante, sea porque hay una comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo. Es decir, hay una coincidencia es muy fácil encontrar trastornos epilépticos o epilepsia en personas con autismo o con trastorno de déficit de atención o viceversa, ¿no? Y eso es porque todos los trastornos del neurodesarrollo comparten unas características comunes. La primera, obvia, es que se inician en la infancia. La segunda es que las manifestaciones de esos trastornos se modifican en función del momento madurativo de la persona, es decir, no cambia el trastorno, sino su expresión según sean sus habilidades madurativas. Que en la inmensa mayoría de los casos estos trastornos del neurodesarrollo tienden a la mejoría, incluida la epilepsia, aunque muchas veces al ser intratable o muy difícil de controlar, pues precisamente no contribuye a esa mejoría, ¿no? Y la característica clave es esta que os decía de la comorbilidad. Las personas con autismo, por ejemplo, tienen hasta en un 70% tienen algún grado de discapacidad intelectual. Las personas con parálisis cerebral tienen hasta un 20% de discapacidad intelectual. Las personas con parálisis cerebral pueden tener epilepsia en un 25% y las personas con TDAH pueden tener hasta un 15% de epilepsia, igual que las personas con autismo. Es decir, la epilepsia está presente en todos, en mayor o menor proporción, en todos los trastornos del neurodesarrollo y es algo que podemos encontrar ahí. Y al revés, casi todas las personas en la infancia con epilepsia tienen alguna dificultad en su neurodesarrollo. Y esto es porque tenemos que entender que independientemente de cuál sea la causa que ha desarrollado esta epilepsia o las otras manifestaciones del trastorno del neurodesarrollo, lo que observamos es las consecuencias, los síntomas, y los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo pueden ser motores, pueden ser cognitivos, pueden ser conductuales o pueden ser epilepsia o otras manifestaciones objetivables, porque quizá uno me diga que la conducta o la cognición sean más difíciles de detectar si no se encuentran óptimas, ¿no? De esta manera, cuando hablamos de los trastornos del neurodesarrollo e intentamos definirlos o establecer unos criterios diagnósticos, podemos tomar la parálisis cerebral infantil como el trastorno del neurodesarrollo paradigma de las afectaciones motoras. Sin embargo, como hemos dicho, aun siendo el paradigma de la afectación motora, puesto que lo que hay es una alteración en el tono y en la postura de la persona, también pueden aparecer, como he comentado, alteraciones en la cognición, en la conducta y sobre todo alteraciones en el electroencefalograma. Lo mismo sucede con el autismo. Cuando tomamos las características que nos permiten definir el diagnóstico de autismo, que serían una alteración en el lenguaje, en la sociabilidad y unos intereses poco variados y muy repetitivos en la persona, no solamente se circunscribe a esto, sino que hay otras alteraciones que
el autismo como el paradigma del trastorno de neurodesarrollo que afecta a la cognición, y tomamos sus síntomas diagnósticos, que serían el lenguaje, la sociabilidad o los intereses alterados, no alterados, sino poco variados y muy repetitivos, pero tampoco se circunscribe solamente a esto, sino que las personas con autismo pueden tener también trastornos de la motilidad, del movimiento, trastornos en la conducta y, por supuesto, y esto fue una de las cosas que permitió decir que el autismo era una enfermedad, era un trastorno de origen biológico, alteraciones en el electroencefalograma que en muchos casos pueden dar lugar a la epilepsia. Y por último, si tomamos como paradigma del trastorno de neurodesarrollo que afecta a la conducta el déficit de atención por hiperactividad, también nos pasa igual. Mientras que sus principales características hacen referencia a la conducta, la atención o el nivel de actividad o la impulsividad, hay también fácilmente alteraciones, no bien cognitivas, pero sí repercusión en el éxito académico, también alteraciones en la coordinación motora y en la motricidad, y también encontramos fácilmente alteraciones en el electroencefalograma y con más frecuencia convulsiones hasta en un 15% de la población con TDAH. De manera que lo natural en los trastornos del neurodesarrollo es que se presenten en síntomas de todos ellos en una misma persona, síntomas motores, síntomas cognitivos, síntomas conductuales y, por supuesto, también síntomas epilépticos y epilepsia, ¿no? Y esto, cuando hemos ido conociendo mejor las bases genéticas de estos trastornos y las bases genéticas de la epilepsia, nos hemos dado cuenta de que es muy fácil que un mismo gen sea responsable de distintos problemas de ese trastorno de neurodesarrollo, sea responsable de problemas motores, sea responsable de problemas de conducta, cognitivos y también de la epilepsia. Lo cual refuerza un poco esta idea que tenemos algunos neuropediatras y que cada vez está más extendida de que efectivamente los trastornos del neurodesarrollo son distintas manifestaciones de un problema similar que está basado en la alteración del tejido normal del sistema nervioso central. Bueno, y un poco, pues cada vez que estudiamos esto más, pues lo vemos más claro en distintas sobre todo estudios genéticos que se van haciendo cada vez más a nivel de familias y demás, ¿no? De manera que la comorbilidad en las convulsiones lo que hace es que, lo que quería decir es que además de esa comorbilidad entre ellos, pues que puede haber problemas en la cognición, problemas en la conducta, cuando aparecen convulsiones que son de difícil control, pues esto empeora todavía más el desarrollo de esos circuitos cerebrales, de manera que puede interferir todavía más en el neurodesarrollo. Por eso es muy importante tratarlas para evitar que estas convulsiones causen más alteración de la que ya veníamos encontrando en las alteraciones propias de los trastornos del neurodesarrollo. Por tanto, cuando la epilepsia es precoz y se interfiere el circuitaje neuronal, lo que encontramos es que la persona tiene los circuitos neuronales poco integrados, hay una reorganización de toda su estructura regional y esos circuitos son disfuncionales y favorecen aún más la aparición de dificultades cognitivas y conductuales. Entonces, muchas veces en la consulta surgen dudas, personas que no tienen epilepsia, pero sí tienen un trastorno de neurodesarrollo en el que aparece una alteración en el electroencefalograma y aparece la duda de si esto se debe tratar farmacológicamente o no. Por lo que acabo de explicar, por esta disrupción que causan las crisis en la formación de circuitos, cuando hay crisis se deben de tratar siempre, cuando hay crisis con un trastorno de neurodesarrollo, ¿vale? Pero si solamente es una alteración en el electroencefalograma, pues depende, porque no está tan claro que quitar esta alteración del electroencefalograma vaya a mejorar otras cuestiones, ¿no? Y porque además, por todo esto que hemos dicho, no solamente hay epilepsia en las personas con trastornos de neurodesarrollo, sino que pueden aparecer también otras anomalías que también tenemos que tener en cuenta. Y bueno, yo no quería extenderme mucho más porque lo que quería que les quedara claro en este resumen que les he hecho es eso, que la epilepsia forma parte de los trastornos de neurodesarrollo, por una parte porque coincide con ellos en su presentación clínica, puede haber trastornos motores, cognitivos y conductuales, y por otra parte porque en sí misma entorpece el neurodesarrollo y dificulta que el niño avance como debería de acuerdo a su edad. Entonces, bueno, esto era un poquito lo que les quería transmitir. También entiendo que es una sesión que no conviene que dure mucho tiempo para que poder después atender a sus preguntas. Así que muy amables por haberme atendido.
Ok, muchas gracias, doctora, y el hecho de que nos comente y que, digamos, yo creo que aclare que los trastornos del desarrollo sí tienen una relación directa con la epilepsia es muy importante. A lo que me refiero es que uno siempre mira la epilepsia, o sea, como la condición o como la enfermedad, y no relaciona que los trastornos fueran un origen o tuviesen origen como ha mencionado. Entonces es importante eso. Por eso mismo, pues, la idea es que tener esto claro y pues yo coincido, yo creo que esta teoría es muy válida. Muchas gracias, doctora. Doctor Parra, le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora. Lo primero es hablar que la epilepsia es mucho más que crisis. A pesar de que la epilepsia viene definida en los diccionarios así como una enfermedad, y a veces tratamos de meterlo todo en una enfermedad, al final no es una enfermedad, sino muchas enfermedades muy distintas unidas por un síntoma común, que son las crisis epilépticas. Y nada mejor que esta metáfora que es de uno de los gigantes de la epilepsia, Lennox, en los años 40, que hablaba del río de la epilepsia. Se puede llevar a la epilepsia, que sería la desembocadura de este río, por muchos motivos. Unos ya los ha analizado la ponente anterior, con el tema del neurodesarrollo, pero también puede llegar después de tener un tumor, después de tener un traumatismo craneoencefálico, que es una de las causas mayores de epilepsia secundaria, después de tener un accidente cerebrovascular, después de una infección muy frecuente también, sobre todo en los países latinoamericanos, con el cisticerco. Y luego tienes otras pequeñas causas que a lo mejor son el trastorno del neurodesarrollo, que a lo mejor enmarca todas las demás de alguna forma. Pero tenemos múltiples motivos por los cuales nuestro cerebro puede reaccionar de forma que genere crisis. La repetición de las crisis es lo que llamamos epilepsia. Tenemos en la última clasificación que vamos aprendiendo, pues estos tipos de crisis. Tenemos las crisis focales, muy importante diferenciar entre focales y generalizadas, porque ese tipo de diferenciación es lo que nos va a dar a lo mejor utilizar unos fármacos y otros no. De ahí pasamos a las epilepsias. También focales y generalizadas sería la dicotomía principal, aunque tenemos otras que son más difíciles y podemos definirlas como combinadas, generalizadas y focales. Y de ahí pasamos a los síndromes, epilépticos, que son los que nos dan un poco el pronóstico a más largo plazo. Muy importante de esta clasificación, la etiología, la referencia a la etiología. Se reconocen este tipo de causas: la causa estructural, la causa genética, infecciosa, metabólica, inmune, esos grandes grupos de causas. Y muy importante también las comorbilidades, de las que ha hablado la ponente anterior. Muy importante que eso ahora venga como introducido como algo que viene coexistente con muchos tipos de epilepsia, con muchos síndromes de epilepsia. Como sabemos, muchas personas tienen epilepsia, no es una cosa solo de uno. En total, se estima que unos 65 millones de personas tienen epilepsia y 2,5 millones de personas son diagnosticadas anualmente. Esto tiene una carga de enfermedad tremenda, equivalente al cáncer de mama o al cáncer de pulmón. Y es más de lo que parece, porque cuando decimos enfermedad de Alzheimer, como la carga que tiene la enfermedad de Alzheimer, muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen también epilepsia. Luego hay muchas causas que aparecen, que secundariamente generan epilepsia, que no están englobadas como tal. Por ejemplo, también las meningitis o las enfermedades infecciosas. En Europa, que es de donde estamos basados, pues tenemos 6 millones de personas, que esos son 400.000 casos nuevos al año. Te pones a contar, es un caso nuevo por minuto. Y es verdad que hay muchos niños, más de 100.000 niños y adolescentes cada año en Europa, pero tenemos más de 130.000 mayores de 65 años. Esa curva en U, como luego veremos, sí que se está desplazando
hacia la edad, sobre todo adulta o senil. En España, pues en España tenemos nada menos que entre 400 y 700.000 casos de personas con epilepsia, unos 20.000 casos nuevos al año. Eso nos hace 2 casos por hora. Y en España podemos ser unos privilegiados, porque si uno ve el mapa de la incidencia de epilepsia global, vemos aquí por el mapa de colores que, por ejemplo, países como Colombia estaría en torno a una incidencia de 530, 580, mientras España, Estados Unidos, estaría inferior a 130. Una diferencia tremenda. México también estaría en torno a los 450 aproximadamente. De tal forma que sí que se ve que en los países con más problemas tenemos más causas de epilepsia que a lo mejor nos generan mayor incidencia, entre ellas esas que hemos visto de las infecciosas. Estos datos incluso pueden cambiar, porque nuestra definición de epilepsia ha ido cambiando. Antes era epilepsia cuando puedes diagnosticar 2 crisis no provocadas en más de 24 horas. Eso ahora ya no es así. Desde el 2014, si uno tiene una sola crisis y encontramos riesgo de recurrencia superior al 60% en 10 años, pues ya se le puede diagnosticar epilepsia. ¿Cuándo es ese riesgo de recurrencia tan elevado? Cuando tenemos anomalías en el electroencefalograma que te dice que esa crisis va a volver a repetir con mucha facilidad, o tenemos otras anomalías, por ejemplo, en la resonancia magnética o las pruebas de imagen, que te diga que eso va a volver a ocurrir. Que España tenemos un país bastante privilegiado en ese sentido. Si lo ven aquí en este mapa de incidencia, vemos que estamos pues alrededor de menos de 200 casos por 100.000 habitantes. Mientras que otros países, como puede ser Colombia o como puede ser México, pues está en torno a los 480, a los 500 casos por 100.000 habitantes. De alguna forma, sí que los países que tienen a lo mejor, están con más problemas de desarrollo, pueden tener bastante más casos, por lo que hemos visto, por infecciones o por cualquier otro tipo de causas de las que hemos comentado. Como decía, han cambiado los criterios de epilepsia, y esos datos que tenemos pues pueden cambiar. Ahora ya se puede hacer el diagnóstico con una sola crisis. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.